Está nuevamente con nosotros el doctor Asdrúbal Aguiar, educador, jurista, político, escritor, director de ideas, que ese grupo está haciendo unos seminarios excelentes, excelentes seminarios. Del 13 al 15 de septiembre hicieron un seminario que se llama Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad, donde, entre otros participantes, tiene o tuvo tres expresidentes: el de España, José María Aznar; el de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; y el de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que fue el que menos ha podido gobernar porque, aunque fue vicepresidente, pero como presidente, completó la gestión de Hugo Banzer Y Suárez. Laura Chinchilla También también. Laura Chinchilla estaba allí. Así es, así es. Sí. Qué bueno. Un momentico, déjame apuntar aquí. En Laura la, Chinchilla. en la sesión de apertura, ¿no? La verdad que todos gobernaron ya en tiempos difíciles, porque estoy viendo que Aznar gobernó del 94 al 2004, creo. Que asume. Miguel Ángel Rodríguez del 98 al 2002 y Tuto Quiroga del 2001, agosto del 2001 al 2002. Ya la situación estaba difícil, ya había un resquebrajamiento de los valores democráticos en casi toda América Latina. Ya el bipartidismo mundialmente estaba también resquebrajado. Vamos a ver cómo es la gobernanza. Ellos tienen la experiencia en medio de la crisis. Todos son exiliados ahora. Vamos a ver cómo es esa gobernanza global y crecimiento en libertad. Le pedí que por favor hoy nos hiciera un resumen de lo que allí se dijo con gente tan importante. Mira, te explico el origen del seminario Napoleón, porque es la única manera de que la gente entienda que esto no se trata solamente de una actividad académica. Es un seminario que llega a su segunda edición, la primera la tuvimos el año pasado, que yo la he instrumentado a partir del Miami-Dade College, en donde yo coordino la cátedra sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Eh, en IDEA, en donde se reúnen 40 ex jefes de Estado y de gobierno, tenemos 7, 8 años exactamente defendiendo los activos de la democracia y de la libertad. A la luz de que fundamentalmente de los estándares que marca la Carta Democrática Interamericana. Y cada vez que se producen en Venezuela, en Nicaragua, incluso en Colombia, en Argentina o en Chile, algunas situaciones que puedan provocar alarmas, automáticamente hacemos una evaluación, se expide una declaración para tratar de salvar esos activos intelectuales. Pero ¿qué cosa hemos venido apreciando durante este tiempo? Y Venezuela para esto es un laboratorio maravilloso. Si uno le preguntase a los venezolanos qué cosas han hecho en el curso de 20 años para tratar de resolver la tragedia que vive Venezuela, uno podría llegar a concluir que es que todo lo que está en el manual de la experiencia constitucional y democrática se ha hecho, sin excepción. Pero viene la gran pregunta, ¿qué es lo que no se ha hecho o qué es lo que ha faltado para que puedan los venezolanos revertir esa realidad? Y allí es donde uno llega a la conclusión de que si al enfermo de Venezuela se le ha administrado toda la medicina que indica el vademecum político y constitucional y la realidad no cambia, solo hay una conclusión o hay dos conclusiones. Hablemos de un drama con sus alternativas. Primera, el enfermo está muy grave, no tiene posibilidades de recuperarse. La otra alternativa, caramba, si todas esas medicinas no cambian esa realidad, es porque el diagnóstico médico ha estado equivocado. Y aquí es donde justamente nosotros tratando
de ir a profundidad, advertimos que hay una serie de realidades que han cambiado en el curso de los últimos 30 años y que le dan un soporte totalmente distinto a la vida política y a la lucha por el poder político desde la acera de la libertad. Y voy a un ejemplo que le sirva a quienes nos oyen, Napoleón, de ejemplo. Cuando uno dice, bueno, la historia de la humanidad conoce estados, gobiernos, poderes, bajo fórmulas distintas, imperiales como en Roma, señoríos medievales, repúblicas venecianas, las monarquías se nacionalizaron posteriormente, quedaron para la modernidad repúblicas o monarquías constitucionales y parlamentarias. Toda esa realidad tiene un denominador común. Es una realidad geográfica y espacial. Piénsense que en este momento Rusia le hace la guerra a Ucrania. ¿Por qué razón? Por un problema geopolítico, por un problema de espacio, para tratar de lograr ingresar a los mares a través de los cuales pueda Rusia generar su espacio de defensa y de seguridad frente al mundo occidental. Pero ¿qué ocurrió en el año 89? Que la gobernanza global comenzó a ser digital. El elemento dominante, no solo cultural, sino comunicacional e informativo, simplemente dejó de ser el espacio para transformarse en virtualidad. Pero hay un hecho todavía mucho más importante, que esos estados tienen por debajo a naciones, al pueblo de Venezuela, a la realidad social que soporta a ese ejercicio de política que se hace en el mundo de los gobiernos o de los parlamentos, de los tribunales de justicia. Por debajo está la nación. Pues bien, la nación se construye a partir de qué variable? La variable tiempo. Es el paso de costumbres y de tradiciones entre distintas generaciones. Pues bien, el mundo digital y de la inteligencia artificial, que arranca fundamentalmente del año 89, junto con la caída del muro de Berlín, hizo desaparecer el valor del tiempo, porque el tiempo se transformó en un hecho instantáneo y muy fugaz. Entonces, si las bases de la organización del poder a lo largo de la historia han sido y se están viendo comprometidas tan severamente, necesariamente la actividad política quedaba entendida a la luz de los estándares sacramentales y formales que hemos manejado hasta este momento, queda como una suerte de parque jurásico. Y eso explica en buena parte por qué razón quienes hacen ejercicios de retórica constitucional alrededor de las variables democráticas conocidas desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, están situados, lo llamo yo así, en una suerte de metaverso, aislados. En tanto que hay otros actores de esa realidad global, occidental, mundial o latinoamericana o venezolana, que han tratado de entender el nuevo ecosistema que arrancó en el 89 y que cumple 30 años en el 2019. Y voy a darte un dato concreto para que podamos interactuar. Yo he estudiado con mucho cuidado la agenda de Puebla, obviamente, perdón, la agenda de San Pablo, del Foro de San Pablo, que surge a raíz del discurso en el 89 de Fidel Castro, que dice que así se caigan 1000 muros, 1000 Berlines, 1000 uniones soviéticas, él sigue con su proyecto adelante. En el 90 y 91, con Lula da Silva reunidos en San Pablo y luego en México, ellos crean una suerte de agenda. Y esa agenda la reducen básicamente al tema de que ellos se van a la vía democrática, que quieren entrar por la vía electoral, pero eso sí lo advierten en ese instante, para quedarse siempre en el ejercicio del poder. Pero a la vez comprenden cabalmente lo que está ocurriendo, esa ruptura de la cual hablaba el Club de Roma en aquella época y nadie le hacía caso, comprendían que había algo distinto. Y voy al caso concreto, cuando uno ve a Hugo Chávez en el ejercicio del poder, que entiende estas cosas, me imagino, sin subestimarlo, porque en definitiva era un individuo que leía, que se informaba, que tenía también la data que le aportaban los cubanos, él comenzó a tener relaciones formales con los gobiernos de la historia,
con el Palacio de Nariño, con la Casa Rosada, con la Casa Blanca, con la sede presidencial de Brasilia, pero en paralelo su política exterior ¿hacia dónde fue? Hacia las naciones nuestras que comenzaron a despedazarse a partir del 89 y hasta el día de hoy. Ya no tenemos naciones, sino que tenemos afrodescendientes, tribus originarias, grupos LGBT, cultores de la transición verde, individuos que se consideran ventrílogos de los marcianos, otros que predican su alineación con las llamadas tribus urbanas, y cada quien ha ido creando una suerte de identidad al de tal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay quienes están montados sobre esa deriva, que están hablándole a un gran sector de la opinión pública global y de Occidente, y hay quienes hemos estado básicamente en el ejercicio formal sacramental de la experiencia democrática, como hablándole fundamentalmente a un parque jurásico. Entiendo. Pero, ¿qué pasa? Las democracias en Europa no han fracasado. Habrá crisis y todas estas cosas, pero no han fracasado. Pero en América Latina, en líneas generales, en la mayoría de los pueblos, la democracia ha sido un fracaso. ¿Y por qué la democracia ha sido un fracaso? Y algo que viene de una crisis y una desaparición como es la dictadura de los países que se llamaban comunistas, como la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y demás, y la desaparición de la Unión Soviética y las crisis de los partidos comunistas con el eurocomunismo y todas esas divisiones, porque ellos no han fracasado, sino que se están apoderando uno por uno de todos los países, inclusive de países que tradicionalmente votaban contra la izquierda, como es el caso de Colombia. Una primera consideración es esta. El estado de la democracia en el mundo occidental no es el mejor. Todo lo contrario. Si uno revisa las estadísticas que nos dan los grandes observatorios, apenas un 10% de la población del mundo está viviendo bajo gobiernos democráticos. Esa es la primera consideración que hay que hacer. En segundo lugar, cuando uno ve las estadísticas y los análisis de opinión pública sobre la experiencia de la democracia, ya no ocurre lo que pasaba en el pasado. Hay democracia o hay dictadura. Hay quienes dan golpes de Estado y hay quienes van a las elecciones por la vía de voto. Hoy en día se están estableciendo unas gradaciones, o sea, buenas democracias, democracias que no son tan democracias, y ya comienza a hablarse de democracias iliberales, vale decir que llegan por la vía de los votos, pero la población decide democráticamente escoger entre una experiencia de libertad o una experiencia de dictadura. Eso está Sí, pasando. pero más o menos ellos hacen lo mismo que hizo Chávez Frías. Chávez Frías por fin gana, la única vez que ganó en las primeras elecciones, ¿okay? Utiliza los métodos democráticos porque hay que recordar que en unas elecciones dijo que no había que ir a votar. ¿Okay? Entonces decidió tomar la vía democrática, es decir, utilizar el material democrático, las reglas democráticas. Y a medida que se iba apoderando, ¿no?, del poder, no de la presidencia solamente, sino del poder, y de los tres poderes en general, se fue convirtiendo en dictador y luego en tirano, que es lo que hoy en día, por cierto, hereda Maduro. Uno ve exactamente lo mismo ahora en Petro, ve exactamente lo mismo en Boris, ve exactamente lo mismo en el de Perú. El primer año, ¿no?, se caen a besos con todo el mundo poco a poco, sonrisas para acá, sonrisas para allá. Chávez Frías fue a tocarle la campanita a la gente de Wall Street. ¿Qué más se puede pedir? Wall Street fueron, ¿no? Y es todo era un cuento, pero yo sí veo que esta gente y estos gobiernos siguen al pie de la letra los diferentes pasos que también hizo Chávez y que son Claro, sumamente reconocidos por el triunfo de Chávez, porque claro, Chávez triunfó. pero eso es Napoleón, vamos a llamarlo una suerte de metodología, de elementos instrumentales que no te explican el fondo. Y por eso es que yo insisto en la necesidad, lo pedía Ortega y Gasset, no nos golpeemos con los árboles y tratemos de imaginarnos el bosque. Uh -huh. Fíjate el ejemplo del Salvador. Ya Bukele acaba de anunciar su reelección.
sin decirlo, dice lo mismo que decía Evo Morales. O sea, yo tengo derecho a reelegirme, aun cuando en el sistema constitucional de El Salvador no se podía elegir un presidente o no se podía reelegir sino pasados 10 años desde su primer ejercicio. Es que la Estamos única dictadura tradicional es la de Nicaragua. Todas las otras dictaduras que tenemos en América Latina son esto que serían las nuevas dictaduras. Sí, Eso sí, que usted dice, las adaptadas al nuevo mundo, que desgraciadamente los demócratas no han terminado, sino de entender, por lo menos de buscar una forma de gobernar para no solamente llegar al poder, sino también poder trabajar en el poder. claro. Ahí es donde yo vuelvo a insistir, Napoleón, en tratar de que veamos eh, más allá de nuestros textos constitucionales. Y te lo dice básicamente un hombre que le ha dedicado su vida al mundo de las leyes y a los temas constitucionales y del derecho internacional. ¿Por qué razón? Porque en el año 89 ocurrió un quiebre epocal. ¿Qué significa esto? No fue un cambio de ciclo en la historia, fue una ruptura en la continuidad de la historia. La historia hecha de geografía y de tiempo, de estados y de costumbres, se dio para trasladarnos a una civilización en donde domina la virtualidad y la inmediatez. Entonces, eso generó un primer efecto demoledor sobre los vínculos de integración que tenían las sociedades nacionales, pero a la vez hizo ineficientes los aparatos estatales. Fíjate que situados en líneas totalmente contrarias, cuando los británicos comenzaron a analizar este tema en el año 2001, ellos ya decían, viendo a Berlusconi, que es la extrema derecha en Italia, aquí hay un fenómeno postdemocrático emergente. ¿Por qué? Porque ahora los gobernantes quieren comunicarse directamente con las poblaciones sin mediaciones institucionales. Claro, Berlusconi, dueño de medios de comunicación social, él le hablaba al país a través de sus medios, no a través del Parlamento, no a través de los jueces, no a través de sus ministros. Esto, por cierto, Norberto Ceresole, antes de que se hiciese este análisis, por cierto, muy sesudo por la Escuela Británica en el año 2001, mirando a Italia, Ceresole se lo había dicho a Chávez en el año 95. Estamos ingresando en una etapa en donde la relación del actor de poder comienza a ser inmediata con las poblaciones y los elementos institucionales comienzan a desmoronarse. Okay. Porque Caldera hizo lo mismo, semanalmente hablaba con el país a través de los medios, ¿okay? Claro, E hizo obras. esto es algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando Caldera o Herrera o el mismo Pérez hablaban y convocaban la rueda de prensa, hablaban mediando los periodistas, había un elemento de mediación entre la opinión pública y el propio gobierno, que era el llamado cuarto poder. Es que hoy en día el mundo de las redes digitales ha acabado con esos sistemas de mediación y lo que hay es simplemente una suerte de tiroteo continuo sobre las redes entre estos ciudadanos o neociudadanos digitales que generan sus propias verdades al detalle, con lo cual no hay verdades políticas que se estén mineralizando. Pero ¿a dónde voy? Y esto es lo que yo quisiera trasladarte, Napoleón, y a quienes te escuchan, trasladarle lo central e inmediato. Fíjate este detalle. El 4 de febrero de este año, eh, en vísperas de iniciarse la guerra de Rusia contra Ucrania, eh, el señor Xi Jinping y el señor Putin firmaron un gran documento, un largo documento, en donde hablan de la gobernanza global en la era nueva. ¿Qué dice ese documento? Dice por una parte, mire, rusos y chinos representamos a civilizaciones muy estables, civilizaciones milenarias, y por ende estamos llamados a conducir los destinos del mundo en esta era nueva. Por cierto,
Pasamos del 59, Revolución Cubana, al 89, caída del muro de Berlín, al 2019, 30 años más tarde, con el COVID-19 y la guerra. Y estos dicen, se abre un nuevo periodo que nos tiene a nosotros como actores. ¿Qué primer mensaje manda? ¿Qué es el mundo occidental frente a nosotros? Bueno, un mundo que se está desmoronando porque los occidentales se sienten hasta avergonzados de haber sido descubiertos por Cristóbal Colón. Le están pidiendo a los muertos que les resarzan los daños de la conquista y de la colonia. Quienes antes se consideraban parte de la nación chilena, el proyecto de Boric dice que no, que ya no es una nación, sino que son 1000 naciones originarias. Yo pienso en esto y a mí que me ha tocado leer un tanto para mis escritos sobre el tema del proceso de fundación de Caracas, en las crónicas se hablaba no de los indios y de los españoles, se hablaba de miríadas de naciones, porque una cosa eran los Caracas y otra los Teques, otra los Caribes y otra los Aruacos. Entonces, ese proceso de descomposición que tiene lugar, lo han observado desde Oriente. Papa Ratzinger, debo recordarlo expresamente, le decía a los alemanes y a los italianos, le decía, pero yo los veo que ustedes se sienten avergonzados de sus raíces judeocristianas y grecolatinas, no defienden el Estado de Derecho ni la democracia. Y les afirma y les dice esto. ¿Ustedes creen que los musulmanes no los quieren a ustedes porque son occidentales? ¿O no los quieren a ustedes porque son sociedades de tradición cristiana? No, no los quieren a ustedes porque son malos occidentales y malos cristianos. O sea, ustedes simplemente han disuelto sus propias raíces fundacionales. ¿Qué agregaron en ese momento Putin y Jinping en ese documento histórico que elaboraron el 4 de febrero? Dicen, para que haya paz mundial en lo sucesivo, quienes hablan de democracia, quienes hablan de Estado de Derecho y quienes hablan de derechos humanos, comiencen a pensar que la democracia y el Estado de Derecho y los derechos humanos son cosas locales, como si fueran religiones personales. Una cosa es la democracia de Venezuela, como la entiende el gobierno de Venezuela, y otra es lo que es la democracia en Trinidad. Y O la cubana, que dicen que es una democracia. otra cosa distinta a la cubana, y otra cosa distinta a la chilena, y otra cosa distinta a la argentina. Entonces, Y lo mismo la visión de los derechos humanos. No es lo claro, mismo Xi Jinping cuando habla de los derechos humanos en China, ¿no? Que lo que pensamos nosotros los occidentales de los derechos humanos. claro, pero con el agravante de que ellos tienen una visión histórica, imperial, milenaria, unitaria desde el punto de vista cultural, como la tiene el mundo eslavo que circula alrededor de los rusos. Y por eso el empeño de Rusia de poder cubrir lo que fueron los grandes espacios culturales que ellos tenían. En un momento en que, te repito, nosotros todos los días tumbamos las estatuas de Colón o quemamos las iglesias. Somos LGBT, o simplemente o no somos mujeres ni hombres, sino sexos X. Somos originarios, pero somos distintos a los afrodescendientes. Pero en una democracia, eso no es más factible que se sientan bien la gente. Bueno, porque una democracia permite las diferentes ideas, ¿no? No, Podemos estar muy no, no, divididos no. en cuanto a las ideas, pero es democracia. Claro, En cambio, una dictadura no. Una dictadura no, podrá no, hablar de sí, defensa pero no de los confundamos, homosexuales, por sí, ejemplo, pero a la hora de la verdad los persiguen. sí, pero no confundamos los términos, Napoleón. Una cosa es la deconstrucción social, transformar a las sociedades en sociedades pulverizadas, y otra cosa es tener diversidad dentro de una unidad cultural nacional e histórica. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a la parte que te planteaba al principio. ¿Qué ha pasado a lo largo de 20 años que estas realidades no cambian? Señor, si tenemos estructuras de poder que asaltan el Estado con 4 bandidos, pero por debajo tenemos sociedades pulverizadas, no hay un actor social que tenga la fuerza necesaria para amalgamarla y poder revertir la realidad de poder que considera le está violentando su propia dignidad. ¿Por qué? Porque todos son pequeñas retículas, pequeños reductos, y ese proceso de pulverización, aquí sí lo debo decir,
Lo entendieron quiénes, los marxistas, que cuando se cae el muro de Berlín no se van a Marte, sino que releen la obra de Gramsci, releen los textos de Adorno y de la escuela neomarxista de Frankfurt, en donde se plantea que la nueva lucha ya no es la lucha entre capitalistas y obreros, sino que es una lucha entre facciones sociales como consecuencia de una fractura de sólidos culturales, y con ello, obviamente, logran derrotar a Occidente. Ahora aparecen en primera línea de fuego chinos y rusos. ¿Y qué dicen ellos? Además de decir esto, mire, si quieren paz para el porvenir, que cada quien se dé su vestido de democracia de acuerdo con su gusto, como se lo da Bukele en El Salvador. Ya no hablemos de Carta Democrática Interamericana, de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y te doy este dato antes de hacer referencia a este segundo elemento de la Declaración de Beijing. Cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas ella se reúne para debatir si hubo una agresión o no de Rusia contra Ucrania, 191 estados dieron sí, Rusia le hizo la guerra injustamente a Ucrania. Pero cuando en ese momento plantean, dice, bueno, hay que expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se dividió la votación de por mitad. Una mitad dijo sí y la otra mitad o se abstuvo o dijo no. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pasó lo que está ocurriendo en este momento, que el quiebre epocal es también de tipo antropológico. Y volvemos a lo central. En el mundo humano, los seres humanos somos unos y únicos, vale decir, nadie es igual al otro, hay diversidad, pero todos tenemos unidad antropológica. Somos seres racionales y pensantes. Y esa unidad es lo que permite la unidad en la diversidad. Y de ahí viene la gran experiencia de la democracia. La democracia no es una nación parcelada o dividida. Es simplemente, es una diversidad cultural, religiosa, política, histórica, pero que admite un denominador común. ¿Cuál? El principio de la dignidad inmanente de la persona humana, entendiendo que el ser humano es un ser racional, y lo digo yo con cierto cinismo, con derecho hasta a equivocarse. ¿Qué ofrece la nueva realidad de la gobernanza digital y global? Ahí tenemos los dos ejemplos a raíz de la pandemia. Para el mundo de la gobernanza digital, ¿qué somos los seres humanos? Somos seres humanos, pensantes, racionales, seres politizables o políticos. No, somos números o usuarios de unas plataformas que no las controla ningún Estado, sino que las controla el dueño de la plataforma. Si uno se mueve y dice, bueno, a mí no me gusta el mundo digital porque yo soy verde y quiero ver a los bosques, recrearse, reverdecer, ¿qué plantea la escuela de Frankfurt a todas estas? Bueno, es que el problema está que se está deteriorando el ambiente, y el ser humano tiene que entender que es igual a las piedras, igual a los árboles, y por lo tanto debe someterse a las leyes matemáticas y evolutivas de la naturaleza. Vale decir, ya usted no es el príncipe de la creación o el ser racional y pensante que domina la naturaleza. Usted es una pequeña pieza de la Pachamama. Hay una cosa que no acabo de entender, que es lo siguiente. Cuando usted estaba en COPEI, en ese COPEI que ganó elecciones, ¿okay? Había dentro del propio partido COPEI, y así sucedía en casi todos los partidos importantes en el mundo entero, había gente del Opus Dei que eran copellanos. Había los araguatos que estaban en el otro lado que eran copellanos. Había los copellanos del centro. O sea, todos estaban allí y todos luchaban interiormente, ¿no?, por imponer sus ideas dentro del partido globalmente, ¿no? Y es verdad que algunas veces, sobre todo en Acción Democrática, se dividieron. Y ahí salió el MED y el MIR. Ok, pero eso existía antes y se podía gobernar. ¿Por qué ahora no se puede gobernar así? ¿Por qué dentro de un partido, ¿no?, se llame como se llame, no puede haber luchadores del cambio climático, homosexual, luchadores por la defensa de la homosexualidad o del cambio de género, o de todas estas cosas que están diciendo ahora?
puede haberlo. Y dentro de ese partido, entonces tratarán de gente abortista, gente contra el aborto, ¿no? Dentro de ese partido lucharán para que sus ideas prevalezcan, porque eso no es más factible en una No, 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 democracia que no. en una Perdona, dictadura. es que me estás llevando justamente al desenlace de esta argumentación. Yo creo que esos son los temas que hay que debatir. Pero ¿dónde está lo central? Que el quiebre epocal que ha significado esta pulverización de los viejos conceptos nacionales e históricos está dividiendo a la humanidad en dos visiones o versiones totalmente distintas. Hay quienes quieren enfrentar esos temas admitiendo que hay una unidad común entre todas esas parcelas. ¿Cuál? El respeto a la dignidad inmanente de la persona humana. Hay, por el contrario, quienes, dentro de la concepción nietzscheana, sostienen que Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, en el fondo, todo vale, todo cabe. O sea, no hay límites a los comportamientos. Y por ende, tenemos que someter a la humanidad Pero a eso no es una nada suerte nuevo, de perdone. mecanismos, de El titular gestión. de Times de los años 70, creo, el gran titular de Times es Dios ha muerto. Se formó un escándalo. Claro, entonces, ¿en dónde está el problema? Es que esto no es un tema de orden religioso, sino de orden antropológico. Ujú. Y por eso es que yo vuelvo de nuevo a un tema. O sea, hay una profesora de Harvard que habla del llamado, ya no es el capitalismo que nosotros conocimos, Napoleón, el capitalismo de competencia, sino que ahora hay un capitalismo de vigilancia. Cuando nace, y voy a estos ejemplos concretos, cuando nace Amazon, Amazon no nace para competir con los retail bajo las reglas de lealtad en la competencia establecida históricamente en el mundo económico. Este, Cuando uno ve a Uber, Uber no nace para competir lealmente con el mundo de los taxistas, sino que nace Amazon para acabar con los retail y destruirlos, nace Uber para acabar con los taxistas. ¿Por qué? Porque son tecnologías de eliminación. Entonces, la cultura en donde media y se privilegia la tecnología de la eliminación comienza progresivamente a generar espacios deshumanizados. ¿Qué tenían en común los adecos y los copellanos? Yo, por cierto, no estuve próximo toda mi vida a los gobiernos social cristianos. Me formé, yo era básicamente un militante católico que hacía política. No fui militante formal del Partido Social Cristiano Copey, pero ¿qué comunidad había entre los socialdemócratas y los socialcristianos? ¿Qué comunidad había con el mundo del movimiento al socialismo que nace después de la crisis que genera Teodoro Pekov, fundamentalmente con los cubanos y con las dependencias unilaterales de la Unión Soviética? Que todos a uno tenían una visión humanista de la vida política y de la vida social. Eso es lo que está en este momento comprometido y Bueno, gravemente comprometido. como siempre, una cátedra extraordinaria. Nos queda menos de un minuto. De verdad que muchísimas gracias. Yo sé que es difícil conseguir un tiempo para tenerlo más a menudo, pero insistiré, porque yo sí en eso soy un fastidio. ¿Ok? Además, Yo la gente lo en pide. lo que insisto, es lo siguiente, y no quisiera que cortara sin hacer No, referencia a yo esto. no corto, va a cortar Zoom. Ajá. Mire, el Foro de San Pablo cambió 30 años después con el Grupo de Puebla. Si uno lee la agenda del Grupo de Puebla, es la misma del Partido de la Izquierda Europea, la misma del Programa de Naciones 2030 de Naciones Unidas y exactamente igual a la agenda del Foro Económico Mundial de Davos. ¿Qué tienen en común? Ninguna habla de democracia, ninguna habla de derechos humanos. Entonces, bienvenidos los temas que ellos han planteado, pero desde una visión antropológica que salvaguarde los principios de la libertad. Claro, claro. Gracias, doctora Asdrúbal Aguiar, educador, como se han dado cuenta y han disfrutado, jurista, político, escritor, es el director de Ideas. Se puede leer sus artículos en los más importantes periódicos a lo largo y ancho de América Latina y Europa. De verdad que muchísimas gracias. Como Gracias, siempre, Napoleón. apasionante. ¿Ok? Gracias. Un abrazo fuerte.